vengo por ahí, no piensen mal ni crean en habladurías. Es que después de viejo me he vuelto a enamorar. Manuel Herbas, cuando me invitó a leer unos poemas, en realidad me invitó a participar de la mesa muy amablemente, a la que yo le dije que sí, pero después por cuestiones organizativas le dije que mejor prefería presentar y dejar a los que saben hablar. Le dije que sí, pero que iba a leer los poemas, en este caso dos. El primero y el segundo van a ser de la misma persona, que en este caso viene a ser mi tío, Pablo Sevilla, que participó del movimiento Luz Pro Agricultura y era, entiendo yo, la manera de homenajearlo. El poema que leí era de él. Manuel Herbas, Tato Sátara, Oscar Baroto y Horacio Martínez. 4 eminencias de Venado Tuerto, a las que les pido un fuerte aplauso. Y para terminar, y no fallar a mi palabra, le dije a Manuel que iban a hacer 2 poemas de mi tío. El segundo, no sé si es un poema, pero es un verso corto que a mí siempre me gustó, que dice: asumamos el riesgo de ser nosotros mismos. Un aplauso para ellos y para lo que fue el Movimiento Luz, que de alguna manera es la antesala de todo lo que está sucediendo hoy. Buenas tardes, gracias por la presencia y gracias, queridos y amigos. Realmente esto que nos regaló Rafa recién, lo leo y lo releo cada vez que entro al Facebook de Pablo. Jorge, en realidad, lo busquen como Pablo porque no lo van a encontrar. Y lo ponía muchas veces, o sea que uno realmente pretende darse cuenta de que tenía un significado importante para él, ¿no? Atreverse. Y también buscando, encuentro el momento inoportuno en que comentábamos en algún posteo en común, Fernando Peirone y otros amigos, y le digo: Fer, Pablo se fue. Me terminaba de enterar de que Pablo nos había abandonado. Cerramos este momento emotivo y vamos a hablar un poco del libro que dice autoría Manuel Herbas. Y yo hablaba recién con Gaby Bunce y digo: no hay ningún autor acá, hay un transcriptor. Los autores están, algunos acá presentes y otros los nombraremos. Son los autores quienes brindaron su memoria y su palabra para que este hecho artístico, cultural y político que ocurrió un 3 de octubre de 1982 en Venado Tuerto pueda estar de alguna forma registrado. Y ello fue posible por el sí de ellos y por el invaluable aporte del Instituto Nacional del Teatro, que en un momento durísimo para la humanidad, no para los artistas, para la humanidad, trató de generar alternativas a lo que era su función de siempre, que era fomentar la producción teatral. Como no se podía juntar la gente, no podíamos estar en contacto entre seres humanos, sino a distancia o en la virtualidad, generó diversas posibilidades, concursos de radioteatro, presentaciones en entornos virtuales, y una de estas que era beca de investigación que se daba en el marco de la conmemoración de los 40 años del teatro abierto en aquel momento. El instituto dice: hagamos algo que sea de investigación, que tenga que ver con el teatro, pero que tenga que ver con el territorio. El instituto es un ente federal, absolutamente federal, totalmente federal, y entonces propóngannos qué pasó en ese tiempo en territorio, en su territorio, en este caso la región centro-litoral, que comprende a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Yo hablo mucho con mi esposa, con mi madre, y le digo: no pasaron grandes cosas teatralmente, pero pasó algo que para mí, yo tenía 18 años, fue importantísimo, importantísimo. Era multidisciplinario, era multiartístico, había todo tipo de expresiones y era un momento crítico, post-Malvinas, en la República Argentina, en mi edad y en la ciudad. Y digo, yo tengo que proponer hablar, investigar sobre Luz.
Y así lo hice, al instituto le pareció interesante la propuesta, pedí la tutoría de Jorge Duarte, que es un teatrólogo de renombre ya internacional, aceptó también orientarme un poco en esto, y comenzaron la convocatoria que, digo, es subjetiva porque elegí a algunos representantes de todo lo que estuvieron en ese momento en la preparación del evento y en la plaza, y fueron sucediendo muchas cosas. Ahora van a hablar ellos y van a comentar, pero era notable la permanente búsqueda de consenso sobre cualquier diferencia. Era notable la necesidad de despartidizar el movimiento cultural y artístico, porque había un enemigo concreto enfrente al que había que darle la estocada final, y no había ningún interés en dividirse de este lado del frente del campo popular. Y entonces se generan estas cosas y se genera el hecho de que no había registros, el Tato dio fe de ello, no había registros en las redes de esto que había acontecido. Y decía, ¿por qué? Si estaba la presentación de este libro o la presentación de tal pintor, de Luz no había demasiado registro. Él fue, porque quiso hacer trampa, a buscar datos a la web para poder realizar la entrevista, porque dice que cuando uno no recuerda cosas, se inventa la historia. Creo que es realmente así. Sin duda es así. El teatro no nació a partir de Luz, eso lo deja muy bien aclarado Oscar en sus decires. El teatro era una cosa que ya venía transitando desde hacía décadas en la ciudad de Nahua Tuerto, pero yo tengo que decir acá públicamente dos cosas. Una, estas tres personas, y la cuarta que falta, el Tito Vicentín, para mí son los pilares, las patas de la mesa del desarrollo del teatro independiente desde el 82 en adelante, desde que yo empecé a entrar de alguna manera en la adultez. Eso lo tengo que aclarar, y tengo que decir que la redacción de esto que dice Manuel Herbas hizo la transcripción primera. Beniotti Martínez puso una lectura amorosísima por sobre todo y corrigió y dijo: Manuel, esto no se entiende, porque cuando uno habla no dice las cosas de la manera en que uno las puede transcribir y leerlas con comprensión. Esto es así, acá este nombre hay que completarlo, este autor está mal. Hizo muchísimas correcciones para que esto hoy sea un material legible y comprensible. Amigos, yo les agradezco profundamente y queda todo libre a que ustedes cuenten lo que les pareció, lo que les parece, cómo la ven hoy, qué cambió. Enseguida también que hablemos un poco de la cuestión de la realidad política actual, ¿no? Y de cómo se debatía y se consensó en ese momento y cómo estamos haciéndolo hoy, cómo se militaba y cómo se milita hoy. No hablo más. Bien, no, yo que soy el más chico. Bueno, ahora yo que soy el más chico porque efectivamente es así. Y esto tiene que ver con que cuando pasó esto, hablábamos con Gabriel Abuso recién a la entrada, y me preguntaba la edad. Y yo le decía que cuando sucedió Luz yo tenía 22 años. Y cuando, bueno, se va llegando todos los de Lely, van a llegar toda la familia de Lely. La familia de Lely va a llegar toda. Entonces, yo me considero un poco hijo del Tato, de Pablo, de Oscar, que lo conocí después, pero también en el sentido, a esa edad yo tenía 22 años y ellos tenían 26, 25, es mucha la diferencia, y digamos que a mí me tocó transitar ese tiempo
un poco protegido, porque era importante que los adultos pensaran, ¿no? Y era un momento, no era grave lo que pasaba acá en Venado, pero bueno, había uno, como decimos, tenía que ir a la policía a decir qué hacía, qué pensábamos, por qué nos reuníamos, en fin. Entonces era importante que ellos que eran los pibes también, pero yo era más pibe, entonces aprendí con ellos a discutir de política, a expresarme políticamente, a pensar políticamente. Entonces, mi recorrido en ese tiempo tiene que ver básicamente con haber tenido la fortuna de haber sido un mal jugador de básquet y que el Tato me invitara a hacer teatro porque me veía que era muy malo jugando al básquet. Tampoco soy buen actor, pero ese es otro tema. Entonces, por supuesto que pensado en el tiempo, dicho esto, pensado en el tiempo, fue un movimiento muy importante para nosotros, que hablábamos bajito, que teníamos miedo, en fin, todas esas cosas. Fue una explosión, salir a la luz pública, esa manifestación masiva que fue luz, las reuniones, el encontrarse con el resto de la gente, esto de pensar. Recién estaba releyendo antes de venir acá el manifiesto de Luz y me doy cuenta que en ese manifiesto en algún punto, si yo pienso el nombre Galpón del Arte, por ejemplo, tiene que ver con eso, porque un poco, si bien terminó siendo un galpón de teatro, el nombre original pretendía ser un galpón del arte y Luz era un movimiento de todos los movimientos, era un movimiento de todas las artes, ¿no? Pretendía que todos participemos. Si pienso en la experiencia que hicimos con el kayak hace un tiempo, hace muchos años, allá por los 90, también es la misma idea de Luz. Es decir, un grupo de personas de diferentes artes que se reúnen porque tienen intereses comunes, porque pelean por políticas públicas, porque luchan, por ideas, porque debaten, porque discuten, porque toman posición política. Entonces, si lo pienso en esos términos, no tengo más que agradecimiento a aquella experiencia y por supuesto haber tenido la suerte de conocer a Tato, a Margarita, que era su esposa en ese momento, a Pablo, en fin, a todos los que me guiaron un poco en ese tiempo y me ayudaron a pensar, ¿no? Y no sé si tengo mucho más para decir, creo que eso es lo más importante. De ese momento salió todo esto que ahora tenemos. Fíjate vos, en teatro tenemos el Teatro Ideal con el compañero Clark, que logra y está siempre, como digamos, apuntado por gobiernos propios y otros, y hacen todo lo posible para con la Asociación Amigos del Teatro Ideal sostener una forma, una idea. Está el Teatro Malandra, está ahora la Biblioteca Melino, bueno, ni hablar del movimiento de la Biblia, todo lo que fue la Biblia, aquella explosión cultural, política, más la experiencia, a mi criterio, más trascendente de la cultura veranense, surgió de ahí de Luz y se realizó después de lo que fue la Biblia Melino, que ahora hoy también es una
sala de teatro inscrita en el Instituto Nacional de Teatro. Es decir, que el Instituto Nacional de Teatro, el teatro tiene 3 salas vinculadas con el Instituto Nacional. Así que bueno, eso, nada más. Fue un momento hermoso y donde uno aprendió, básicamente aprendió. No tengo mucho más para decir. Después lean el libro, qué sé yo. El libro es difícil leer el libro, porque si alguien abre el libro en el medio, dice, estos tipos que no saben escribir, porque son charlas transcriptas, ¿no es cierto? Entonces, vos lo lees y decís, no, qué mal que hablo. Pero bueno, como dijo Manuel al principio, la locución no es lo mismo que el ejercicio de la escritura y la reflexión, ¿no? Así que, bueno, no digo nada más, me agarran a aplaudirme 3 veces, así que no. Bueno, yo primero quiero agradecer lo de Manuel, que se tomó ese inmenso trabajo. Y por ahí quiero rescatar algo que decía Manuel, que le había dicho Gnotti. Y por ahí en las historias uno las ve con diferentes ojos de cómo pueden haber nacido. Yo soy un gran defensor del ombligo, de cada uno de los eventos, de los hechos, y que por ahí pueden venir de diferentes lados, ¿no? Y por eso yo te contaba, y vos me preguntabas, y vos me preguntabas el tema de Luz, cómo había nacido. Y es posible que tenga varios nacimientos. En ese momento todos estábamos preocupados, estábamos parados, todos juntos ante un mismo enemigo. Eso lo sabíamos a partir del 76, donde algunos, como en mi caso, casi en forma irresponsable, estaba en la biblioteca Alberti en el 76 y en el 77 trajimos a Armando Aragón, dejamos Lima Quintana, que andaban casi escondidos, que andaban disparando, y nosotros lo comunicábamos en una forma desenfadada, orgullosa, sin saber lo que eso por ahí daba como resultante. Entonces con Pablo, con Roberto Ledesma, con Mirle Yabal, y otros que seguramente me voy a olvidar cuando me voy a participábamos de la rueda literaria en la biblioteca Alberti. Los sábados a las 2 de la tarde nos encontrábamos y llevábamos nuestros poemas, nuestros escritos. Y ahí es cuando nos encontrábamos en la biblioteca, que en ese momento seguía normalmente su función. Hicimos antes teatro, el Barrio de la Locura, por ahí está uno de nuestros mejores espectadores, que es Lucho Saco, que dice que la vio 4 veces. Quiero decir esto, que yo lo veo con estos ojos desde ese momento, y cómo en un momento, no se sabe cómo, el tema de la participación, de la acción para llevar a cabo el uso, es posible que haya nacido desde unos cuantos lados. Se corría la bola, se comentaba que un montón de locos, de artistas, se iban a juntar en la plaza a leer poemas, bailar, cantar, desafiando las órdenes del tiempo, corrían. Entonces también nos volvíamos a sentir orgullosos, nos sentíamos héroes a pesar de la edad. Y fue un gran movimiento ese en la plaza, nos sentíamos libres, nos sentíamos tomando oxígeno de 5 o 6 años que fueron realmente muy difíciles. Lo digo de verdad. No se sabía qué decir en un reportaje, no sabíamos qué decir. Otros decían, hablar de la obra, pero no hablé de política. Volvíamos a afiliar gente, escondido. Pero todo eso fue desarrollándose hasta llegar a lo que fue ese día en la plaza.
Es posible que haya nacido otro activo participante, bueno, Rodríguez, el diario La Ciudad, que entonces acompañó toda la movida y la convocatoria desde la ciudad. Salíamos casi todos los días, todos los lunes me parece que salían y estaban. Se va a llevar a cabo, fue una cosa que nos resguardó, nos alentó y nos sirvió para que ese día fuese lo que hoy, gracias a Manuel, pasa a ser un gran recuerdo. Si no hubiese sido con él, quizás era un evento más en nosotros que lo teníamos por ahí archivado en la memoria y ni siquiera nos animábamos a desarrollar con el tiempo. Pero ¿qué es lo más importante que pasó? Es que uno conoció a gente, a decir de Lima Quintana, gente imprescindible, necesaria, ¿no? Con los compañeros, a los cuales creo que, aunque estuvimos en distintos lados, nos sentíamos amigos, comprometidos en la misma causa, con los mismos dolores, con las mismas alegrías y demás. Y creo, por lo menos en lo que a mí me consta, de la alegría de lo que le pasaba al otro en materia de éxito, sea teatral, actoral, artístico, lo que sea. Yo creo que pasó eso, nos hizo mejores personas, esos eventos, nos hizo más fuertes, nos convenció de que ese era el camino. Si algunos teníamos dudas, yo no sabía si estar en la rueda literaria con el teatro, yo en esos momentos me definí totalmente por el teatro, seguí acompañando los procesos, fuimos a ver los estrenos de los compañeros y demás. Quiere decir que nosotros fue un punto de encuentro en la plaza con un montón de gente necesaria. Y esas cosas no se olvidan. Por eso digo que puede haber versiones diferentes de cómo nace. A mí me llega en la biblioteca y que charlábamos el tema con Pablo y desde ahí nos movimos también y desde ahí salió, porque era como invitar a los otros grupos hoy día. Sí, nos vamos a juntar en la plaza, que creo que en definiciones políticas, creo que no va a tardar lamentablemente mucho tiempo en que nos tengamos que juntar todos de nuevo. Esto fue por orden de edad, ahora le toca a mí. Hola. No me queda mucho para decir después de lo que dijeron los compañeros, ya casi han dicho todo, pero a mí me gustaría agregar algo más, que es reflexionar un poco sobre qué produjo ese evento específico que fue ese domingo en la plaza, que se llamó Luz, Movimiento Pro Arte y Cultura. Algo de eso dijo Oscar. Situémonos en el momento, estamos hablando de aún en la dictadura, a pesar de que ya había pasado la guerra de Malvinas, a pesar de que ya había estado el evento de teatro abierto. A pesar de eso, seguimos estando en dictadura. Y Oscar decía eso, ¿no? El hecho de volver a encontrarnos. Yo reflexionaba recién, bueno, todos saben, con Oscar empezamos a hacer teatro juntos, allá por el año 78, cuando era bastante difícil hacerlo. Y después, por cuestiones de cada uno, fuimos tomando, sin dejar de ser amigos, fuimos tomando cada uno un camino. El Ñote también ha aparecido con eso. Y en la época de Luz, de teatro, porque es lo que conozco más profundamente, había dos grupos de teatro, Apertura y Adriana, que cada uno recorría su camino, casi independientemente del otro. Con un respeto mutuo, con un montón de cosas, pero era un camino por acá y otro por allá. Y me parece que en ese sentido, cuando después de lo que decía él, ¿no? Después de esa experiencia de haberse juntado todos, de entender lo que significa trabajar juntos, eso hizo como un cambio. Fue la comprensión de lo que significa trabajar juntos, la comprensión de que, voy a decir una frase muy trillada, pero juntos somos más.
sin ninguna duda. Y tiene que ver un poco, como decía Oscar, también de nuestra actualidad, que juntos deberíamos ser más, ¿no? Eso por un lado, pero hay otros dos elementos que me parece que son interesantes de saber también y de analizar también, que son los siguientes. Antes de Luz, las cosas se hacían adentro. Adentro del teatro, adentro de la biblioteca, adentro de la casa de alguien. No salían a la luz, precisamente, valga la redundancia, valga el título. Me parece que uno de los hechos fundamentales de Luz fue la apropiación del espacio público. De entender que estábamos en condiciones de apropiarnos del espacio público. Y apropiarnos del espacio público nos daba otra dimensión, otra capacidad, otra posibilidad de llegar a la gente. Yo recuerdo, a pesar de que mis recuerdos son a ver, capaz que inventados, como dice Manuel, ¿no? Hay muchas cosas que no recuerdo y me las invento. Y uno trata de inventarse recuerdos, sobre todo agradables, pero bueno. Yo recuerdo cuando nos juntábamos que no sabíamos qué iba a pasar. Y decíamos, bueno, está bien, nosotros lo vamos a hacer. ¿Quién va a ir? Evidentemente había una necesidad en la gente, en toda la población, en todo el pueblo, de apropiarse del espacio público. Porque fue realmente increíble la cantidad de gente que fue. Hablábamos de 6, 7, 8 mil personas, yo no recuerdo exactamente en este momento, pero era una cosa, gente iba a la mañana, durante todo el día iba a la mañana, se volvía a su casa a comer, y volvía otra vez a la tarde, para ver qué había. ¿Qué había? Había uno tocando la guitarra, otro haciendo un sketch teatral, otro pintando, otro colgando sus poemas de las ramas de un árbol. Eso era todo lo que había. Había música, había teatro, había arte. Y la gente estaba ávida, absolutamente ávida. Así como nosotros, como artistas, intentamos poner eso a la vista, también lo que sucedió es eso, que la gente necesitaba de eso. Y creo que ese también es otro de los hechos fundamentales. Hoy es común ver o a la plaza estar llena de gente. Un domingo, un sábado, que la gente se ha apropiado, lo cual me parece fantástico, apropiarse del espacio público. Pero en ese momento no. En ese momento la gente no iba a la plaza a tomar mate, no iba a la plaza a pasear. A lo sumo salía, daba una vueltita y volvía. Es decir, no olvidemos que estábamos viviendo una época de oscuridad. Estamos hablando de la peor dictadura militar, la más feroz que existió en Latinoamérica, que fue la dictadura argentina del 76 al 82, ¿no? Entonces me parece que ese hecho de apropiarse del espacio público fue uno de los hechos marcantes para Luz. Y el tercer hecho marcante que yo creo que también es importante es la posibilidad que tuvieron los más jóvenes de mostrarse, de empezar a hacer cosas, de salir, de creer en lo que estaban haciendo. Yo recuerdo, había algunos chicos jóvenes que escribían, pero que jamás se habían atrevido a mostrar lo que escribían casi a nadie prácticamente. Entonces venían a algunas reuniones y decían, pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? Escriban en una hoja y cuelguen de un árbol. Y así fue, efectivamente. Ellos escribían cosas en una hoja, otro que pintaba, otro que hacía cosas. Todo el mundo pudo mostrarse y todo el mundo también, me parece que recibió esa cuota de coraje que le hizo pensar que sí, que él también podía ser un artista. Que los artistas no están allá en un pedestal ni en un lugar lejos, sino que los artistas están entre nosotros y que cualquiera de nosotros no solo puede serlo, sino que seguramente lo es, solo que tal vez lo tiene dormido. Entonces me parece que esos tres elementos fueron algunos de los ítems más interesantes para rescatar de lo que fue Luz. Y como siempre, como todo hecho de esas características, fue un hecho que se da en determinado momento, en determinado contexto y con determinados actores. No hay posibilidades de repetir, sí hay posibilidades de tomar la experiencia y transformarla en algo nuevo. Creo que de alguna manera esto también, esto maravilloso que estamos viviendo ahora con la Feria Libre, la tercera, en alguna medida también deviene de esos movimientos como Luz marcaron un camino en una época que era bastante difícil.
Así que bueno, yo en particular estoy orgulloso de haber participado de todo eso, pero y además quiero rescatar que no fue una cosa, que fue una construcción colectiva, verdaderamente una construcción colectiva. Yo me acuerdo algunas reuniones que íbamos, era medio gracioso porque íbamos a las reuniones a un lugar que estaba en San Martín y 25 de mayo, en el piso de arriba, que casi no tenía oscuridad, perdón, casi no tenía luz, estaba en la semi-oscuridad. Entonces era como que nosotros nos sentimos que estábamos conspirando, ¿viste? Porque llegábamos ahí, no se veía mucho nos conocíamos todos, pero no nos veíamos bien. Entonces era como, no sé, la jabonería de bien, qué sé yo, ponerte, ¿no? Bueno, esas experiencias nos hicieron comprender que el hecho de juntarnos, el hecho de trabajar en conjunto, el hecho de sumar fuerzas, siempre da resultados, siempre es positivo y siempre va para adelante. Bueno, eso, creo que no tengo más nada para decir. Muchas gracias. Bueno, yo para comentarles lo que van a encontrar en el libro, que lo adquieran, es muy recomendable que lo adquieran, tengo familia. Están los testimonios de Roberto Tío Meyer, que fue uno de los gestores junto a Pablo Sevilla y Juan Carlos Rodríguez y el Negro Carpe, que a mi modo de entender fueron los que un poco acusaron todo, más allá de que todos los entrevistados reconocen que el que la tenía clara a la forma y al destino era Pablo Sevilla. Creo que coincidían todos en esto, en lo que debía ser Luz. Por está Roberto Tío Meyer, está Fernando Peirone, que tenía mi edad más o menos, pero estaba mucho más metido en la cuestión de las letras y la cultura, y que tuvo la amabilidad de prologar el libro, hoy ya un máster, como decíamos el otro día, como política de la filosofía. Está Fernando Peirone, que es quien tuvo la posibilidad de estructurar cronológicamente todo. Ellos cuentan mayoritariamente de lugares emotivos o recuerdos sueltos. Fernando era muy meticuloso en el raconto de los sucesos que fueron pasando. Está el Guille Pieli, hermano del Polo, con quien tuvimos una entrevista virtual. Él está en Canadá, así que hicimos una entrevista virtual con Fer también, porque estaba en Buenos Aires en ese momento. Está la entrevista a Cane Rosenfeld, que fue un compañero de ellos y pasó a ser luego el primer director de cultura de un gobierno democrático en la ciudad, y que trabajó, los convocó a hacer algunos talleres y algunos intentos de teatro en la escuela, ¿no? Y demás. Está Alejandro Videla, que recién terminaba de bajar del barco de donde había sido prisionero en la guerra de Malvinas, y empezó a mostrar en Luz, en la plaza, algo que hoy, 40 y pico años después, se empieza a ver que era, como él lo planteaba en ese momento, se mentía de un lado y del otro, mentía la prensa argentina y mentía la prensa inglesa, y él lo tenía graficado en un atril ahí en una de las diagonales de la plaza, y regalaba algunos poemas, como también hacían otros escritores que gustaban de entregar esta producción a la gente que pasaba. Entonces, esta es la gente que van a encontrar, además de que están los links para ver las entrevistas grabadas en YouTube. Y tengo que hacer 3 reconocimientos más. El primero al evento, como decía el Tato, que es fabuloso, que es la 3ª edición, que prestigia a la región y a la ciudad en la cultura y el arte, que está hecho de manera autogestiva, que convoca a todos los productores de letras locales, a todas las bibliotecas locales, que convoca a distintos géneros y distintos grupos etarios, que se llena de libros de los colegios dando vuelta por las mesas, que vienen editoriales de todo el país. Así que un reconocimiento y un agradecimiento a la feria por poder estar acá. Y en segundo lugar, el agradecimiento a Bruno Tadía, que fue el que me invitó. No solamente me
brindó un subsidio económico para poder hacer realidad esto, sino que me invitó a presentar el libro en la feria, profundamente agradecido a Bruno que anda por ahí. Y también tengo que reconocer a la diputada provincial Sofía Garnales, al diputado provincial Leo Caranayó, al sindicato del seguro con el Pino Sola que estuvo en la apertura y que siempre está con todo lo que tiene que ver con la cultura, al Consejo Municipal de Venado Tuerto, al bloque de Ciudad Futura y a la Asociación Mutual Venado Tuerto que hicieron posible que esto sea una realidad. Ahí está Leandro, ahí está Leandro Tuntisi. Uno de los niños de Luz. Leandro, lo podemos invitar, tenemos unos minutos para escucharte. Igualmente. Leandro estaba en el mundo de las letras en ese momento. ¿Da el micrófono? Leandro era de los chicos malos, era del grupo, los más peleones de todos en las reuniones, del grupo Transparencia, que eran verdaderos peleones, les gustaba la polémica, discutir, publicar y hacer polemizar, digamos, no era solamente estar juntos, vamos a generar un poco de inquietud en esta ciudad, y verdaderamente el grupo de la revista Transparencia en aquellos años era ese emergente. Que se hacía artesanalmente, yo diría que hasta mimeógrafo. Empezaba a existir la fotocopia en aquel tiempo. Agarró ni fragante, buenas tardes. Acá en Noti me se queda un poco mal, pero bueno. No sé. Sí, mira, bueno, ante todo felicitaciones por el libro, realmente un logro maravilloso y algo que es realmente un placer. Y bueno, casualmente hace unos días me envió Jorge Dupré, un amigo mío que estaba con la revista hace 40 años, me envía el original de una etapa de la revista que se perdió. Así que bueno, son pequeñas cositas que van apareciendo como luces del pasado, ¿no? Como dice el nombre, ¿no? Luz. Así que bueno, emocionado y feliz, y no quiero robarle el protagonismo a la gente, que ellos son los invitados. Y los recuerdo, todos los recuerdos de aquella época, porque yo estaba haciendo el servicio militar. Y bueno, en una de esas escapadas, no sé si me escapé, o me metieron preso, no sé qué pasó, pude participar de esta movida. Así que bueno, felicitaciones a todos y al autor. Y bueno, es un gusto, un placer estar con ustedes. Conforme fueron pasando las otras mesas, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, hacerles alguna pregunta. Acá tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes, muchas gracias por toda la charla, súper interesante ver cómo se van entrelazando, nos vamos entrelazando históricamente en estas movidas culturales, y justamente la pregunta que quería hacer era si había o qué referentes mujeres había en ese momento. Veo esta platea masculina y entiendo que es una cuestión de época. La nombraron a Mirta y a Valis, pero me imagino que habrá habido otras mujeres, si nos pueden contar, que también para nosotras, sobre todo, es importante tener referencias históricas. Es una pregunta maravillosa y es algo que saltó también al realizar las entrevistas. El único que pudo nombrar
a 4 o 5 mujeres seguidas fue Guille Pieri, desde Canadá, porque tenía a la mujer atrás de la cámara que le había hecho el listado y se lo tenía y dice, tenés que nombrarlas. Ellos se acordaban de Margarita, se acordaban de algunas mujeres, pero había, y eso habla de una realidad del tiempo, ¿no? Cuando el mío que habla de los hombres de su tiempo, habla de una realidad de ese momento, donde había un montón de mujeres trabajando en el arte, pero los que ponían el nombre eran los varones. Era realmente así. Ahora, después a cada uno lo voy a dejar expresar sobre eso, pero quería relatar eso. Guille fue el único tipo que pudo nombrar, y porque tenía a su esposa, que había estado también en ese momento, diciéndole, tenés que nombrarlas a ellas. Figuran en el libro. Mariana, ¿cómo estás? Una cosa interesante, que Fernando Peirone, éramos bastante machirulos, Mariana, no vamos a decir una cosa por otra, la verdad es esa. Pero Fernando Peirone acá hace en el prólogo una cosa muy linda, muy interesante de leer, que es la lucha contra el poder. Y habla esta lucha contra poder y termina diciendo que nos convirtieron a todos en minas. Es decir, hoy somos todos en el sentido de asumir una perspectiva de lucha, que es la lucha de este tiempo. Es decir, en esa lucha contra el poder, lo que dice Peirone, después léelo a Peirone, que lo dice mejor que lo que te lo estoy diciendo yo, ¿no? Pero dice algo al respecto. Sí, acá estoy acordándome con Mara, no sé si, creo que estaba, ¿no? Sí, Mara estaba, Nora también, había un montón de mujeres. La turca, sí. Claro. Presentaba a través de los grupos. Buena literaria estaba siempre llamada a una mujer que había un montón de mujeres que participaban en el grupo de teatro Matilana en ese momento. Participaba también, pero había muchas, Alicia Esteves, Karen Miguel, todo eso se trasladó a la plaza. Claro, María Juan, exactamente, sí. Todo eso se trasladó y se movían a través de grupos, y los grupos estaban integrados. Algunos grupos con más mujeres que hombres. Pero en la realidad era que en ese momento, como decía, era una sociedad más chirula, era la sociedad de su tipo y estaba representada con nosotros, que después fuimos tratando de modificarnos a lo que somos hoy. Pero esta es una crónica de 1982. Éramos así. Gracias Rafa, gracias Feria del Libro y gracias a todos ustedes por habernos prestado, gracias compañeros por haber compartido. El libro de juicio pueden comprar el libro Luz en el stand de locales y regionales. Así que, bueno, eso.